¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News y les doy la bienvenida a este video. Señoras y señores, lo dijimos en este canal, hicimos la previa de la pelea y nuevamente dimos con el resultado del enfrentamiento entre Keith Thurman y Mario Barrios. Como ustedes se habrán dado cuenta, ayer, el día de la pelea, Keith Thurman acaba de vencer a Mario Barrios en las 147 libras tras 12 rounds muy entretenidos, señoras y señores. Thurman se lleva la victoria por decisión unánime. Dos jueces dieron tarjetas de 118, 110 y el último juez dio una tarjeta de 117 frente a 111. Señores, de entrada quiero agradecerle a los boxeadores porque nos dieron una muy buena pelea. Yo creo que satisfacieron lo que el público estaba pidiendo para esta pelea. Sobre todo porque, y me incluyo yo ahí, la gente pedíamos de que esta pelea como tal no merecía mucho ser un pay-per-view, más allá de que dijimos en la previa de la pelea de que muy seguramente iba a ser un buen show, muy seguramente iba a ser un buen espectáculo, un buen encuentro. Así fue, un bonito encuentro. No sé si haya pagado como tal el pay-per-view, pero creo que en términos generales se pagó con todas las buenas peleas que hubo en la cartelera, en donde estuvo también Luis Neri en un gran combate y demás boxeadores que no se quedaron atrás. Entre esos, Leo Santa Cruz, a quien le dedicaremos muy probablemente un video solamente para él. En términos generales, señoras y señores, Keith Thurman dominó a Mario Barrios de una forma contundente y la pelea se dio tal y como lo esperábamos. No es por cuestión de presumir, simplemente hay que indicar de que se dieron las condiciones pensadas. Keith Thurman inicia un poco lento la pelea, era de esperarse tras más de 2 años de inactividad. Sin embargo, al notarse que Mario Barrios tampoco quería tomar la iniciativa al principio de la pelea, pues llega un momento desde el primer round en el que Keith Thurman dice, bueno, pues aquí voy a empezar yo. Empieza a ejercer una presión constante sobre Mario Barrios, empieza a lanzar un buen volumen de golpes desde el primer round. Y vemos a un Keith Thurman dominante, echando todo el tiempo hacia adelante, acertando muy buenos golpes, golpes de poder sobre el rostro de Mario Barrios. En términos generales, vimos a un Thurman con muy buenas herramientas, vimos un Thurman de muy buen nivel y un Keith Thurman, señores, que volvió para quedarse. Hay que ser aquí directos, Thurman llegó para quedarse y esto nos tiene que alegrar a todos. Porque si ya la división de 147 libras está calientica, no solamente con los campeones, abajo hay unos retadores de un nivel excepcional. Si ya estaba calientica, ahora súmenle uno más. Súmenle aquí Thurman, aquel que fue y que ahora quiere volver a ser. Para terminar los factores para terminar, digamos, la idea de cómo fue la pelea, Thurman, les repito, dominó, fue mucho más agresivo, fue mucho más certero en los golpes, un poco más inteligente, mejores condiciones físicas. Tengo que darle también muchos respetos a Mario Barrios porque mostró, como se tenía previsto, buen boxeo. Quizá al principio un poco nervioso, después a medida que cogió confianza fue más atrevido, se lanzó de forma más agresiva, logró acertar buenos golpes. Por ahí en el round 8 y 9 logró llevarse esos rounds Mario Barrios atacando las zonas blandas de Keith Thurman. Ojo con esto, señores. Ya se había visto anteriormente a Thurman sufrir por golpes al cuerpo. Y nuevamente Mario Barrios, quien es un boxeador con buena pegada pero que viene de las 140 libras, nuevamente Mario Barrios lo hace lucir, llamémoslo débil, en términos de su cuerpo. Es decir, los golpes los golpes al cuerpo aquí Thurman le hacen daño, señores. Ojo, porque de aquí a sus potenciales próximos oponentes lo van a tener, pero como un punto fundamental. Y lo van a atacar ahí y lo van a tratar de vencer por ahí. Después de la pelea, aquí Thurman da a entender que está listo y que quiere pelear frente a los campeones. Así que vamos a hablar de qué es lo que viene ahora para Keith Thurman
en términos de hipotéticamente o de lo que a nosotros nos gustaría acá en el canal de Royal Boxing News, que viéramos de Keith Thurman de ahora en adelante, teniendo en cuenta que fue una buena victoria lo que consiguió venciendo a Mario Barrios. Recordemos que hay 3 campeones actualmente en las 147 libras. Yordenis Ugas, Errol Spence Jr. y Terence Crawford. Si nada raro ocurre, de aquí en posiblemente unos 2 meses, quizá un poquito más, estaremos viendo combate de unificación entre Spence Jr. y Yordenis Ugas. De entrada hay que decir que este combate me fascina y estoy seguro que a la mayoría de ustedes les va a fascinar, no solamente por representar unificación de cinturones, sino por el nivel de los dos boxeadores. Mucha gente desconoce o sobre todo desconocía a Yordenis Ugas y el nivel y el talento boxístico de Yordenis Ugas. Pero viéndolo pelear contra Manny Pacquiao, ganarle de forma en la que le ganó por decisión, estoy completamente seguro que hoy Yordenis Ugas tiene el respeto de todos los aficionados. A mí me encantaría, señores. De entrada quiero decir de que no creo que Keith Thurman le convenga enfrentar ahorita a algún campeón. Llámese Terence Crawford, llámese Errol Spence Jr., llámese Yordenis Ugas. Yo creo que no le convendría en estos momentos, recién vuelto a la acción, no le convendría enfrentar a ningún campeón. Creo que él necesita una pelea más contra algún otro boxeador de buen nivel, que esté en los rankings más arriba de Mario Barrios, pero que no sean los campeones, porque yo me atrevo a decir que a hoy, más allá de que lució muy bien Thurman, hoy no le ganas a ninguno de los 3 campeones, desde mi gusto y desde mi perspectiva. Me encantaría ver a Thurman enfrentando al perdedor, hablando en términos de que nada raro ocurra, enfrentando al perdedor entre Yordenis Ugas y Errol Spence Jr. A mí me fascinaría. Creo que esa sería la puerta directa a enfrentar a algún campeón en esta división. Me encantaría. Sin embargo, también hay que ser aquí abrir más las posibilidades, señores. Porque no siempre al público se nos da las peleas que nosotros queremos, ¿no? Y no todos queremos lo mismo, sobre todo detrás de toda esta programación, de todas estas organizaciones de combates. Hay muchos intereses de por medio y por lo tanto es muy difícil de que se den las mejores peleas cuando uno quiere. Tengo que mencionar otros nombres, por lo tanto, si no es el perdedor entre Yordenis Ugas y Errol Spence Jr., serían muy buenas opciones de que Keith Thurman enfrente a Imantas Stanionis, que Imantas Stanionis iba a enfrentar a Yordenis Ugas, pero da un paso al costado para que Ugas se enfrente a Errol Spence Jr. David Avanesian o David Avanesian, como lo quieran pronunciar, no sé honestamente cómo sea. Este muchacho ruso es muy buen boxeador, se encuentra muy bien rankeado en la división de peso welter. Y por último está Kudratillo Abdukakhorov. Vaya nombrecito me carga el Kudratillo. Uzbeko, muy bien rankeado también. Yo creo que estos 3 nombres de Abdukakhorov, Imantas Stanionis y David Avanesian serían ideas espectaculares para Keith Thurman. Si yo soy honesto y voy a ser directo, a mí me encantaría, pero de una forma sencillamente abismal, me encantaría ver a Keith Thurman enfrentar o a Conor Benn o a Yaron Ennis. Pero hay que ser también realistas, señoras y señores. Son 2 boxeadores jóvenes, Yaron Ennis y Conor Benn, que no los van a soltar todavía frente a un perro de caza como Keith Thurman. Estoy seguro que a estas alturas esas potenciales peleas, Thurman Benn o Thurman Ennis, serían parejísimas y un nivel moverían mucho. Pero no se va a dar. Tengo que aclarar, me gustaría, pero sé que no se van a dar. Pero ténganlo en cuenta, porque si Thurman sigue subiendo nivel y si Conor Benn y Yaron Ennis lo siguen haciendo así de bien, ¿quién quita y de aquí a un poquito tiempo veamos esos combates? ¿Quién quita? Vergil Ortiz Jr. sería una idea también espectacular para enfrentar a Keith Thurman. Sin embargo, a mí me encantaría también saber cuál es tu opinión. Estos son los nombres que a mí más me gustaría ver.
Creo que ahorita no está para enfrentar a los campeones, pero vamos a ver qué pasa con Spence Jr. y Ugas. Vamos a ver qué pasa con Terence Crawford. ¿Será que por fin vamos a ver esa unificación, señores? ¿Será que por fin vamos a ver esa unificación en las 147 libras? ¿Será que Spence Jr. y Terence Crawford por fin se van a dar las caras? Desde mi opinión, hoy el mejor de las 147 libras es Terence Crawford. Hoy. Sin embargo, vamos a ver qué pasa si nada raro ocurre entre Spence Jr. y Yordenis Ugas, porque de ahí a lo que pase, el morbo que se va a crear en torno a una hipotética pelea de unificación de los 4 cinturones va a ser brutal. Y ahí puede estar metido Keith Thurman, así que vamos a ver qué pasa. Coméntame ahí, déjame saber ahí frente a quién te encantaría ver a Keith Thurman. Déjame saber ahí si te gustó la pelea contra Mario Barrios, cuáles crees que fueron las claves para que Keith Thurman se llevara la victoria. ¿Crees en verdad que Mario Barrios tenía posibilidad antes de la pelea? ¿Crees que durante el transcurso de la pelea tenía alguna esperanza Mario Barrios en verdad de vencer a Keith Thurman? Coméntamelo ahí, déjamelo saber ahí en el espacio de los comentarios. Dale un pulgar arriba si este video te gustó. Suscríbete al canal de Royal Boxing News. Muchas gracias por acompañarnos, señores. Es para nosotros un verdadero placer, un verdadero orgullo estar trayéndole a ustedes estos análisis, esta información de boxeo. Suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.